Continuando con el pensamiento de la escuela austriaca, con todo el pensamiento y todas las teorías, vamos a estudiar después de Menger a von Baber, que ha nacido en febrero de 1851 en Viena y ha fallecido en 1914, en agosto de 1914. Ha estudiado Derecho y ha estudiado Economía, ha sido catedrático, miembro representante en la Cámara Baja del Parlamento de Austria, es decir, ha sido un político y ha sido ministro de Finanzas de Austria. En, en, Al ser ministro de Finanzas, lo que ha hecho es una reforma fiscal y monetaria. Le ha quitado el subsidio al azúcar en esos tiempos y ha sido defensor del patrón oro y de los presupuestos equilibrados. Entre las obras que destaco está Capital e Interés y Teoría Positiva del Capital, y entre los ensayos Una contradicción no resuelta en el sistema marxista y La función del ahorro. Lo que vamos a estudiar ahora es la teoría positiva del capital, que es básicamente cómo se origina el capital, cuáles son los beneficios del capital, bueno, y eso, y cuáles son los beneficios de que una economía tenga capital y cuáles son los requisitos que se necesita para que surja el capital. En Capital e Interés lo que hace es básicamente una historia y crítica de las teorías del interés que habían en esos tiempos. Lo que vamos a estudiar ahora es teoría positiva del capital. El ensayo que recomiendo, que esta es una contradicción no resuelta en el sistema marxista, eh, que básicamente lo que nos dice, bueno, como el título lo dice, la contradicción no resuelta, además de otras contradicciones en la obra más reconocida de Marx, que es El Capital. La función del ahorro básicamente es un ensayo que es como un resumen de la teoría positiva del capital, que también es muy fácil de entender y es recomendada. Y donde se destaca, como vamos a ver a continuación, la importancia de ahorrar, de que los individuos ahorren y cuáles son los beneficios del ahorro y de esta inversión. Entonces, la teoría positiva del capital tiene 4 libros. En el primero, el concepto y naturaleza del capital, lo que hace es primero hacer un recordatorio de cuál es la función de los bienes, para qué sirven los bienes y cuál es el fin de la producción. También, bueno, cuál es la naturaleza del capital, para qué sirve, y también hace un repaso de qué se entendía por capital en la historia, digamos, desde los tiempos romanos, si no me equivoco, en los tiempos de la antigua Roma. En el libro 2 trata del capital como instrumento de producción. Bueno, aquí lo que hace es tratar del proceso de producción capitalista, que lo vamos a ver. Cuál es la función del capital en la producción y hace una teoría de la formación del capital, cómo es que se forma el capital. En Valor y Precio es un resumen desde su propio punto de vista de la teoría del valor subjetivo que habíamos visto en Menger y de la teoría del precio también que habíamos visto en Menger, que no difiere en esencia de lo que ya lo habíamos visto. Es decir, no difiere de la teoría del valor y de la teoría del precio de Karl Menger. Y en el libro 4 el interés es el origen del interés y trata sobre las tasas de interés. Bueno, ese sería un resumen en general, que ahora lo vamos a ir desglosando por libros, excepto por el libro 3 porque, como digo, es el resumen que hace, bueno, no un resumen, desarrolla la misma teoría del valor y del precio, bueno, desde su punto de vista, que, como digo, no difiere en esencia de lo que es la teoría subjetiva del valor y la teoría del precio de la Escuela Austriaca de Economía. Comenzando con el libro 1, el concepto y naturaleza del capital.
En el capítulo 1 lo que hace es como resumir la teoría del bien de Menger, es decir, para qué sirve un bien, para satisfacer alguna necesidad humana. Y luego va a proseguir con una teoría de la producción, empezando por establecer las condiciones básicas para producir bienes, que van a ser el intelecto y la naturaleza, digamos, la materia prima para producir estos bienes. En la naturaleza del capital, lo que hace primero es establecer que todo el fin último de toda producción va a ser proporcionarnos bienes de consumo. Eh, para, para producir estos bienes de consumo podemos optar por métodos directos de producción o métodos indirectos. Los métodos directos nos van a proporcionar bienes de manera más rápida, bienes de consumo de manera más rápida, pero la desventaja va a ser que nos van a proporcionar menos bienes de consumo comparados con la producción indirecta de bienes. Si por ejemplo un cazador, digamos, y está pescando con las manos, ese es un método directo de producción. Un método indirecto de producción sería primero construir una red o una balsa, un barco de pesca, y con eso producir. Este es un método indirecto que, si bien consume tiempo, y esta sería su desventaja de que necesita consumir tiempo, la gran ventaja es que después va a tener una mayor producción. Vamos a poder pescar más peces con esta red que si nos quedamos pescando con las manos, o sea, con métodos directos de producción. A estos métodos indirectos de producción se los llama producción capitalista, es decir, producción con bienes de capital, producción con métodos indirectos, producción en base a métodos indirectos, que en el libro 2 lo vamos a ir profundizando más, de que no solo no se trata solo de producir de manera indirecta, sino que se necesitan algunas condiciones más para tener éxito en esta producción indirecta de bienes. En el capítulo 3 es como lo había dicho, un resumen de todas de lo que los teóricos económicos le daban al capital. Antes se creía que el capital era un monto de dinero que producía interés. Ahora en los bancos igual se los trata así, digamos, pero eso es esencialmente es equivocado ese concepto de capital, que sería un monto de dinero. Después el capital, gracias a Turgot, ha ido como que evolucionando, eh, diciendo, bueno, Turgot nos dice que el capital va a ser el excedente que se tiene, digamos que ganamos cierto monto de dinero, ciertos ingresos o ciertos bienes, este excedente que tenemos después de nuestro consumo es el capital, que no necesariamente es dinero, sino son bienes, porque al final este dinero va a comprar bienes. Y desde ahí, desde Turgot, digamos, como que se ve el capital como bueno, sería el ahorro que se tiene. Y ya después con Adam Smith se diferencian entre un capital que es destinado a los bienes duraderos y otro capital que es destinado a los medios de producción. Y bueno, lo que hace en este resumen es dar su punto de vista, criticar algunas definiciones y demás. Y ya en el capítulo 4, el capital como medio de producción y capital privado. Bueno, en pocas palabras, es que también se consideraba al capital primero como un agregado de bienes y segundo como unos títulos legales que te daban renta, digamos.
y Bombaberg igual criticando todos estas ideas y estos argumentos que se tenían antes, establece que la mejor forma de ver al capital, como más adelante lo vamos a ver, es como un agregado de bienes intermedios que nos van a permitir producir bienes de consumo. Y vamos a ver, digamos, qué son esos agregados intermedios y cuáles son las condiciones para que se creen estos agregados intermedios. El libro 2 nos habla del capital y su influencia como un instrumento de producción, es decir, el aporte que tiene el capital en la producción. En el capítulo 2, bueno, en el libro 1 ya habíamos mencionado que el proceso de producción capitalista es un proceso que utiliza métodos indirectos de producción, es decir, que a diferencia de los métodos directos, nos va a proporcionar más productos en el futuro. O sea, si adoptamos métodos indirectos de producción, vamos a obtener mayor producción en el futuro. Y el ejemplo lo habíamos dado con el pescador. Si optamos por producir de manera directa, por pescar con las manos, vamos a poder pescar, pero no tanto que si usamos un método indirecto de producción, es decir, si construimos una red y una balsa y con eso y con eso pescamos. Este tipo de método indirecto nos va a permitir pescar más peces, pero en el futuro. Habíamos dicho también que la gran ventaja es que aumenta la productividad, pero la desventaja es que consume tiempo. Es decir, primero necesitamos producir estos bienes intermedios y después con esto vamos a producir bienes de consumo, lo que requiere tiempo, pero a la larga nos va a beneficiar más. En el capítulo 3 hace un paréntesis de su teoría del capital y nos habla de los bienes de consumo duraderos y hace un paralelismo con los métodos indirectos de producción. Nos dice que si el coste de producción de los bienes duraderos aumenta, estos bienes van a durar más. Y por ejemplo, si bien esta no va a ser una ley económica, existe esta relación. Si por ejemplo voy a hacer una casa y opto por hacer no sé, una casa de paja, no me va a costar tanto que si hago una casa de cemento, pero la casa de cemento me va a durar más que la casa de paja. Y así, digamos, un zapato, si construyo un zapato de cuero me va a costar más que un zapato de tela o de lana, pero me va a durar más. En el capítulo 4 nos va a hablar de las características del capital en la producción. Nos dice que nos damos cuenta de que una economía tiene capital porque ha adoptado métodos indirectos de producción. También nos dice que el capital el capital proporciona eficacia productiva, que es lo que habíamos dicho, más productividad, y nos va a servir como un instrumento de producción más eficaz que si usamos métodos directos de producción. Por último nos dice que si una economía ya tiene capital, tiene bienes intermedios, bueno, el capital van a ser los bienes intermedios que nos van a ayudar a producir bienes de consumo. Es decir, para producir, como recordamos lo de Bombaberg, los bienes de primer orden son, por ejemplo, los bienes de consumo, que esos son los bienes de consumo como el pan, digamos. Los bienes de capital van a ser los bienes que nos van a ayudar a producir el pan. En este caso, los bienes de capital van a ser el horno, la harina, el molino, etcétera. Esos van a ser los bienes de capital que nos van a ayudar a producir este pan. También nos dice que teniendo bienes de capital vamos a poder producir no solo estos bienes de consumo que habíamos pensado, sino
otros más. Si por ejemplo yo tengo un horno que es mi bien de capital y lo puedo usar en hacer pan porque era mi objetivo, también puedo usar este horno para producir otro tipo de bienes de consumo como pizzas, etcétera. Lo mismo para, bueno, otros tipos de bienes que se pueden adaptar. Si yo tengo, no sé, una pala que he usado, no sé, para sembrar, no sé, árboles o algún tipo de fruta, puedo usar esta pala para hacer un arroyo, etcétera. Es decir, el tener capital, bienes de capital, me va a ayudar a poder producir otro tipo de bienes de consumo. O sea, me va a ayudar a diversificar mi producción de bienes de consumo. Y en el capítulo 5 vamos a tratarlo más a detalle porque ya no solo, no solo nos habla de que tener capital nos ayuda a ser más productivos, sino nos va a decir cuáles son las condiciones para que se genere capital. Es decir, por eso se llama la teoría de la formación del capital. Vamos a ver qué es lo que necesito para poder tener este capital que es muy productivo para las economías y por tanto permite incrementar el bienestar de los agentes económicos y de la sociedad. Vamos a dedicarle un poco más de tiempo a este capítulo. El capítulo 5 va a tratar sobre bueno, la teoría de la formación de capital. Las condiciones para que se pueda formar capital van a ser el ahorro y la producción. Es decir, para poder tener bienes de capital que nos van a permitir incrementar nuestra producción en el futuro, primero vamos a tener que ahorrar y con ese ahorro vamos a poder producir bienes de capital. Los bienes de capital no surgen de la nada, siempre necesitan venir de algún lado y este algún lado es el ahorro que se necesita. Sin ahorro no se va a poder producir bienes de capital y en consecuencia no se va a aspirar a que una economía pueda crecer o a que una economía pueda producir más en el futuro. Y del otro lado también, si solo ahorramos y ese ahorro no se utiliza para producir bienes de capital, tampoco vamos a poder tener la posibilidad de incrementar nuestro crecimiento o nuestra mayor producción de bienes en el futuro. Por tanto, el capital se va a formar siempre y cuando exista un ahorro y ese ahorro se lo destine a la producción de bienes de capital. Porque como habíamos visto, los bienes de capital son estos métodos, estos modos indirectos de producción que nos permiten incrementar nuestra producción en el futuro más que si hubiéramos usado métodos directos de producción. Es decir, métodos de producción sin capital. Este es el último libro que se llama El Interés, donde nos va a responder o donde von Baber va a desarrollar, va a tratar temas como cuáles son las causas que dan origen al interés, eh, en qué mercados existe este interés. Si bien al principio podemos pensar que solo en los mercados financieros se da el fenómeno del interés, vamos a ver que existen otros mercados además de este donde surge el interés. Y por último, en las tasas de interés vamos a tratar, bueno, von Baber va a ser como un resumen de los fenómenos que van a determinar la tasa de interés. En resumen, básicamente sería eso y a continuación vamos a desarrollar cada uno de estos capítulos. El origen del interés para von Baber es que los bienes presentes van a tener mayor valor que los bienes futuros. Y como los bienes presentes van a tener mayor valor que los bienes futuros, los bienes presentes van a disfrutar o van a
tener una prima o un agio adicional que los bienes futuros. Es decir, si yo me quiero ahora pedirme prestado 3 sacos de trigo, en un año, a un año, digamos, me pido prestado 3 sacos de trigo a un año, como los bienes presentes van a tener mayor valor, voy a tener que pagar no 3 sacos de trigo al año, sino que, por ejemplo, 4 sacos de trigo. Y ese adicional, ese saco de trigo adicional va a ser el interés. Básicamente eso sería, bueno, de ahí partiría la teoría del interés de von Baberg, que es lo que se conoce como la teoría de la preferencia temporal. O sea que, como decimos, los bienes presentes valen más que los bienes futuros. Luego que vayamos desarrollando esto, en otros videos vamos a también ver cómo, por ejemplo, otros pensadores, otros economistas de la escuela austríaca tienen además otros puntos de vista, además de la preferencia temporal. Pero ahora vamos a concentrarnos en esto, que es una teoría de la preferencia temporal del interés, que radica en el hecho de que el interés surge porque los bienes presentes van a tener más valor que los bienes futuros. ¿Cuáles van a ser las causas de que tenga más valor? Lo vamos a desarrollar, lo vamos a resumir a continuación. Adicional a ello, habíamos visto con Menker el intercambio de bienes, una teoría del precio, que era un intercambio de bienes en el presente. En cambio, von Baberg, con esta teoría del interés, estudia los intercambios intertemporales, es decir, los intercambios de bienes presentes por bienes futuros, donde llega a la conclusión, a esta conclusión, que los bienes presentes van a tener un valor subjetivo mayor que los bienes futuros. Lo mismo, bueno, adicionalmente también sería decir que el interés no es el precio del dinero como se piensa, digamos. El interés sería el precio del tiempo, y esto se entiende cuando analizamos como von Baberg estos cambios intertemporales de bienes presentes y futuros. Sobre las causas del origen del interés, von Baberg las va a enumerar en 3. La primera va a ser la relativa oferta y demanda en distintos periodos de tiempo, es decir, la diferencia entre oferta y demanda en el presente en comparación con la diferencia entre la oferta y la demanda en el futuro. La otra causa es la subestimación que los agentes económicos tienen del futuro y los medios que van a tener en el presente para satisfacer esas necesidades. Y la última va a ser que los bienes presentes van a ser preferibles a los bienes futuros, porque con los bienes presentes voy a poder ya crear mis bienes de capital disponibles en el futuro, en comparación a que si recién en el futuro tengo estos mismos bienes presentes y comienzo a crear mis bienes de capital para tener una mayor producción de bienes. Siguiendo con las causas del origen del interés, este es un resumen de los ejemplos de von Baberg sobre cada una de las causas. Habíamos dicho ya que una de las causas es la diferencia entre la oferta y la demanda entre un momento de tiempo y otro. Aquí los ejemplos que pone, por ejemplo, es la desgracia temporal y la de un futuro profesional. Alguien que ha perdido el empleo, por ejemplo, o al agricultor que ha perdido toda su cosecha, va a valorar más los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Un agente económico que considera que va a tener unas rentas aseguradas en el futuro, va a darle mayor valor a los bienes presentes, porque sabe que los va a poder costear en el futuro. Este es el clásico préstamo que se hacen los futuros profesionales, etcétera, los emprendedores, o lo que sea, que
saben que tienen unas rentas aseguradas y ahora quieren comprarse, no sé, bienes de consumo duraderos. La otra causa es la subestimación de las necesidades futuras de los agentes. En, en esta parte enumera de un agente que valora, en este caso, valora menos los bienes futuros porque tiene una imagen no muy clara del futuro que quiere, o tiene una falta de voluntad, o considera que, en resumen, digamos, la vida es corta y hay que disfrutarla y no perder o no concentrarse tanto en asegurarse un mejor futuro. La última es, bueno, que los bienes presentes son preferibles en el presente para producir bienes de capital que los bienes futuros. Ya habíamos dicho, una empresa, digamos, que es preferible tener los suficientes bienes presentes para ahora, para producir una empresa que va a estar disponible en el futuro y nos va a brindar mayor productividad, que tener los bienes presentes en el futuro y comenzar recién. Y bueno, estas serían las causas que enumera, bueno, está un poco más detallado en el libro, pero a grandes rasgos, digamos, que dan el surgimiento del interés. Continuando con el libro, vamos a ver los tipos de intercambio entre bienes presentes y futuros que se dan. El más conocido es el préstamo a interés, en el que los bienes presentes van a valer más que los bienes futuros, ya que por esto se va a pagar una prima. Es decir, vamos a tener que pagar una prima porque vamos a considerar que los bienes presentes van a valer más que los bienes futuros. Vamos a tener que dar más bienes ahora en el presente para tener justamente estos bienes. El otro se podría hacer un mercado, o bueno, la otra situación, pero el otro tipo de intercambio, aparte del préstamo a interés, va a ser el que se da en la compra de los medios de producción. Aquí vamos a hablar con medios de producción, no solo en los bienes de capital, sino los factores productivos como la mano de obra y la tierra, digamos. Estos bienes de producción en el futuro van a ser bienes futuros de consumo. En el futuro van a ser bienes de consumo. Y de acuerdo a nuestra teoría de la preferencia temporal, como los bienes presentes valen más que los futuros, o los bienes futuros valen menos que los bienes presentes, estos medios de producción van a valer menos que los bienes de consumo futuro que van a llegar a proveer. Por ejemplo, si yo tengo todos los medios de producción, todos los materiales, incluida la mano de obra para tener una empresa de trigo, en el futuro, digamos que el valor de todos mis bienes de producción en el futuro van a ser equivalentes a 10 toneladas de trigo. Estos bienes futuros actualmente, como los bienes, siguiendo nuestra teoría, como los bienes presentes van a valer menos que como los bienes futuros van a valer menos que los bienes presentes, nuestras 10 toneladas de trigo actualmente van a valer, no sé, 9 toneladas de trigo. O lo que es lo mismo, estos factores de estos medios de producción van a tener que valer menos de su valor en el futuro. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, los bienes futuros van a valer menos que los bienes presentes, ya que los agentes económicos van a valorar más los bienes presentes, y esto por estas tres causas que había enumerado antes, de las cuales von Baber de alguna manera enfatiza que son que con los bienes presentes vamos a poder tener la oportunidad de ampliar nuestros métodos indirectos de producción, y con esto vamos a poder producir más en el futuro. Por tanto, este valor excedente, es decir, que si los 10 sacos de trigo ahora valen 9, este valor hasta llegar a 10, este valor que va a lograr tener nuestro bien de consumo futuro, no lo va
no lo va a causar la plusvalía o la explotación capitalista como creía Marx, por ejemplo, sino lo va a causar el simple paso del tiempo, que va a ir transformando nuestros bienes de capital y todos nuestros elementos de producción, que va a ir transformando todo esto en bienes de consumo futuros. Este paso del tiempo es el que le va a otorgar el valor a nuestro bien futuro de consumo, y no así esta explotación capitalista o esta explotación del capitalista hacia el obrero. Como vemos, bueno, en algunas citas de von Baberg, eh, resumen todo lo que he dicho. Por ejemplo, que los medios de producción comparados en valor con los bienes presentes son iguales a un número inferior de bienes de consumo que cabe producir con ese complejo de medios. Nuestro complejo de medios de producción, que producirá 10 toneladas de alimentos al cabo de un año, es igual al valor de 10 toneladas de alimentos del año próximo, que van a valer ahora 9.5, por ejemplo, esto dependiendo de la preferencia temporal de los agentes económicos, es decir, dependiendo de qué tanto valoricen más los bienes presentes en comparación a los bienes futuros. Y bueno, la otra parte, la otra cita de von Baberg es esta que dice: los socialistas se complacen en llamarlo valor, excedente o plusvalía, y probablemente se trata de una designación mucho más apropiada de lo que ellos mismos podían haber imaginado darle ese nombre. Literalmente es un excedente que surge del potencial incremento del valor que reside en esos bienes futuros, que por la acción del empresario son transformados en bienes de consumo presentes. Esta compra actual de los bienes presentes no va a surgir de una explotación, como habíamos dicho, de una explotación del sistema capitalista, o de que los capitalistas exploten a los obreros. Habíamos dicho que estos bienes, estos medios de producción, que van a producir 10 toneladas en el futuro, estas 10 toneladas, estas 10 toneladas de trigo que van a ser un bien de consumo futuro, lo que van a valer va a ser eso en el futuro. Pero actualmente estas 10 toneladas van a valer menos por esta ley de preferencia temporal. Y como van a valer menos, con el paso del tiempo va a ir acrecentando su valor hasta convertirse en bien de consumo, porque ahora estos medios de producción no van a valer lo mismo que 10 toneladas de trigo ahora, porque son medios de producción, o sea, no son bienes de consumo, no son el último eslabón, digamos, que se requiere toda producción, que son estos bienes de consumo para satisfacer necesidades. Ahora estos medios de producción no van a servir para satisfacer necesidades, y es por eso que van a valer menos de los bienes de consumo actuales que los 10 toneladas de trigo que van a existir ahora, digamos. Es por eso que no se trata de una explotación, si bien von Baberg reconoce que a estos medios de producción se les paga menos de lo que el valor al final termina siendo, pero esto que se les paga menos no surge de la explotación, sino surge este aumento de valor. Se da primero porque con el paso del tiempo estos medios de producción, que no son bienes de consumo y que no satisfacen, digamos, no valen nada para los agentes económicos ahora, en el futuro sí van a tener un valor, porque van a terminar convirtiéndose en toneladas de trigo que van a ser un bien de consumo que sí va a tener valor porque va a satisfacer necesidades de los agentes económicos. Además de este paso del tiempo, el valor también podemos decirlo, agregar el empresario o el capitalista, que va a de alguna manera arriesgar arriesgar, digamos, con su dinero, con sus ahorros o con un crédito, que después lo vamos a ir viendo mejor, pero va a arriesgar todo este capital que tiene en la compra de bienes presentes para producir lo que él piensa que se va a demandar en el futuro. Así tampoco
esta función del empresario no es gratis, digamos, porque él arriesga ciertos medios que tiene para producir, para creer lo que se va a demandar en el futuro. Y si tiene éxito, bien, va a ser remunerado aparte por eso. Y si no, pues va a cargar las consecuencias él, digamos. Por ese lado tampoco vendría este tipo de sistema injusto que existe, sino simplemente que estos empresarios, estos emprendedores, están actualmente comprando estos bienes de producción, estos medios de producción a un menor valor del que van a llegar a producir, porque al final van a terminar produciendo bienes de consumo si es que tienen éxito, y si es que no, pues bueno, van a terminar ellos respondiendo o pagando con su fracaso, digamos. Y entonces, además de reconocer son que estos medios de producción, estos factores productivos son retribuidos a un menor valor de lo que implican en el futuro, esto, como ya habíamos visto, no significa que se trate de una explotación. En esta cita, bueno, dice, esta y no otra es la razón de la adquisición barata, las razones que habíamos visto de los medios de producción y en particular de los servicios de la mano de obra. Los socialistas tienen razón al considerar esa adquisición como fuente del interés originario que ellos llaman plusvalía, pero se equivocan de plano al denunciar estos beneficios como el fruto de la explotación de los trabajadores por los propietarios del capital. Además, en el libro eh, no se hace la vista gorda, no se desentiende de que pueden llegar a haber algunos excesos en el cobro de los intereses y bueno, en estas relaciones que van a haber entre, no sé, una persona con más capacidad de negociación que otra. Va a tratar esta parte de que no está de acuerdo, que bueno, pueden existir este tipo de intereses excesivos de cobro. Y bueno, al final, igual que existan, digamos, personas que puedan negociar y puedan cobrar mayores intereses, entre comillas, injustos, digamos, no quita la naturaleza del interés, no quita la naturaleza del origen del interés, que no va a recibir en una explotación, va a recibir en que los agentes económicos, según esta teoría de la preferencia temporal, va a hacer que los agentes económicos van a valorar más los bienes presentes que los bienes futuros. Además de bueno, por estas tres causas que recomiendo se las lean porque, bueno, yo las he dado de una manera resumida, pero ahora en el libro, bueno, está muy detallado y de las dos primeras causas, que son la menor oferta relativa entre el presente o en el futuro o viceversa, o que los agentes económicos subestiman menos, llegan a subestimar sus necesidades futuras. Sobre estas dos causas, la teoría económica, no tanto del lado de la escuela austríaca, sino de otras escuelas, ha ido estudiando y ha ido, bueno, reconociendo estos tipos de causas que existen para que se valoren más los bienes presentes que los bienes futuros. Adicionalmente también otras escuelas y otros autores han desarrollado la otra causa, que es esta, bueno, en resumen, Von Paperlo lo llama productividad del capital, esta mayor ventaja que tienen los bienes presentes para producir bienes de capital, para esta mayor ventaja que tienen los bienes presentes ahora y que se pueden utilizar para eh, y adentrarnos en procesos más intensivos en capital que nos permitan llegar a producir más bienes de consumo en el futuro. En esta última, bueno, otros economistas reconocidos también profundizan más este tipo de causa, este tipo de visión. Y no es que después de esto se ha dejado de lado, digamos, estas tres causas, sino que han llegado a ser unas causas de peso en la teoría económica. Pero como digo, no, la teoría de la preferencia temporal
no va a ser la única la única razón por que se va a originar el interés. Vamos a ver más adelante con otros autores de la escuela austríaca que tienen otros puntos de vista que se podrían llegar a complementar, digamos, a este tipo, a esta teoría de la preferencia temporal, para ir ya enriqueciendo nuestro entendimiento en la economía. El último capítulo, que es la tasa de interés, del último libro del interés, bueno, es un resumen, cómo se determina la tasa de interés, dada la población, dada una determinada cantidad de ahorro y una determinada función de producción, pongámosle. Es cómo se determina esta tasa de interés y los salarios. Si bien es provechoso para el estudiante de economía, lo esencial es, creo que lo que ya he resumido, eh, en el bien habla de estas determinaciones que, bueno, no vamos a seguir no vamos a no nos va a servir tanto en la teoría del ciclo económico de la escuela austríaca, si bien, como digo, sirve para enriquecer este entendimiento económico para los estudiantes o los economistas o para el que le interesa la economía. En el próximo video ya vamos a entrar en la teoría del ciclo de la escuela austríaca, tomando de base lo de von Baber de la teoría positiva del capital, en cuanto a el crecimiento económico, que ya habíamos dicho que el crecimiento económico sostenible es el que se da con ahorro previo y posterior inversión de este ahorro en bienes de capital. Vamos a comparar este crecimiento económico con un crecimiento económico insostenible que se da con la expansión artificial del crédito, y cuáles son las implicancias de que eh, se intente suplantar al ahorro genuino por deuda, por créditos que emiten los bancos, tanto los bancos del sistema privado como el banco central, como los bancos centrales. ¿Cuáles son estos efectos que tiene sobre la economía? Tanto efectos financieros como reales. Adicionalmente o paralelamente vamos a ver también algunos conceptos de, ya entrando a la teoría del crédito, adentrándonos más a este mundo para entender mejor este proceso de expansión crediticia del Banco Central, la deuda que se genera y todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, digamos, y más concretamente, bueno, con una teoría del crédito y del dinero que vamos a ir estudiando. Y por ahora, bueno, bastaría esto. En el próximo capítulo ya vamos a empezar. Voy a ver si es más conveniente empezar con alguna introducción a la teoría del dinero y del crédito, o directamente a esta teoría del ciclo de la escuela austríaca, ciclo económico de la escuela austríaca.